Gracias por tu presencia, Padre. Aleluya. Hermanos, démosle gloria y honra al Señor porque es bueno, es bueno. Él es bueno, déjame decirle. Pues vamos a emprender una jornada esta noche de nuevo. Gracias a Dios por tenerme otra vez de regreso. Déjame decirle experiencias en la vida, testimonios en la vida. Este domingo les invito, este domingo vamos a tener un servicio especial a las 10 de la mañana y va a ser un servicio de testimonio. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Cuántos tienen testimonio aquí? Amén. De lo que Dios ha hecho en su vida. Va a ser un domingo de testimonio. Aleluya. Así que cuando yo lo llame no se ponga nervioso. Adiós, porque toda gloria y honra es para ¿quién? Para Dios, para Él. El testimonio, dice Pedro, nosotros somos un libro abierto. Nuestro testimonio es un libro abierto en el mundo, es un libro abierto en la iglesia. Lo que Dios ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a entrar ya para concretar un poco y es parte del proceso de liderazgo. Y hemos entrado por varios meses en el liderazgo. Este año es para clases de liderazgo. Este año el Señor nos va a guiar para levantar líderes en la iglesia. No solamente aquellos que el Señor ha llamado, aleluya, desde el vientre de la madre, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muchas veces llegamos a la casa de Dios, esperamos en el Señor, pero al final del día el Señor tiene un propósito, porque tenemos un llamado. Estamos sentados escuchando palabra y el pueblo de Dios está muy confortable. Aleluya. Nos toca a nosotros como iglesia salir. Vamos a evangelizar. Vida Abundante va a evangelizar este año. Va a haber movimiento evangelista este año. Va a haber, aleluya, y desde los cielos el Señor nos ha dado la dirección para poder levantar en los últimos días la iglesia, la casa de Dios. Aleluya. Hay que alimentarnos más de la palabra. Necesitamos más de Dios. El enemigo está guapo, como dicen. El enemigo quiere destruir hogares, quiere destruir matrimonios, quiere destruir hermanos, quiere destruir familias. Aleluya. Y es ahí donde tenemos que agarrarnos del amor de Dios. Aleluya. Es el padre de la mentira, es el padre chismoso, es el que anda de hogar en hogar, de oído en oído. Que Dios nos libre. Aleluya. En esta hora. Por eso hay que permanecernos en la palabra, en la fe. Una inspiración que tiene la iglesia de Dios es la declaración de la fe. No sé cuántos tienen fe en esta noche. Amén. Pero yo tengo fe. Mi fe me ha llevado, mi fe me ha traído y yo le creo a Dios. Yo le creo a mi Dios. Cuando yo fui salvo, cuando el primer encontramiento, el primer momento que sentí la presencia de Dios, yo sabía en mi corazón que solo Dios podía librarme.
Y Dios me libró. Aleluya. Y Dios nos ha librado de muchas cosas, de muchas circunstancias, de muchas cosas en la vida donde son adicción, donde son momentos desesperados, donde Él nos ha enseñado a confiar en Él. Pero tenemos que confiar en su palabra, porque su palabra es verdad. Amén. Algo que tenemos que tener es la inspiración verbal de la Biblia, y esa es parte del líder. El líder tiene que tener la inspiración en la Biblia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros como niños que estamos, ¿cómo dicen?, tomando la leche, aleluya, niños que estamos alimentando de la leche, llegamos a un momento de conocimiento. Cuando usted deja de alimentar al niño que está bebiendo la leche, ¿qué pasa? ¿Está alimentándose qué? Ya maduramente. Y es así el cristiano. Usted se está alimentando de la palabra, pero al crecer en la palabra, ya el alimento es sólido. Ya el alimento es sólido. Ya eso es lo que el Señor nos está indicando, que la palabra de Él, la Biblia, es una inspiración. No sé cuántos de ustedes cuando tienen una situación, usted se mete en la palabra de Dios. Y es la que lo inspira. Hello. Es la que dice, es la que saca todas las dudas. Cuando usted tiene una duda, usted entra en la palabra y Dios le habla. Cuando usted esté un poquito desahogado, o esté ahogado, o esté que se esté hundiendo, busque a Dios. Busque la palabra de Dios, que Dios le va a mostrar. Y ese es algo que la iglesia de Dios sostiene. Como doctrina, como enseñanza en la declaración. Nuestra iglesia se inspira. Cada uno de nosotros tenemos que tener una inspiración verbal en la palabra. Y es ahí donde vamos a crecer. Nosotros también tenemos una declaración que debidamente, todo esto estamos trazados en el Nuevo Testamento. Todo esto está basado en el Nuevo Testamento. Es la única regla de gobierno y disciplina. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Alguien tiene idea qué es el Nuevo Testamento? Cuando se viene la palabra Nuevo Testamento en su mente, ¿qué es lo que Dios está aclarando con nosotros? Tenemos el Viejo y el Nuevo Testamento en la Biblia. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿qué es? Como una nueva promesa. Una nueva promesa. ¿Alguien más? ¿Como un nuevo pacto? Un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el hombre estaba separado de Dios. Entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios estuvo callado por ¿cuántos años? Por 400 años estuvo callado. Pero la promesa de Dios se encuentra mucho en el libro de Isaías. El libro del profeta Isaías nos indica en muchos lugares en la palabra del Viejo Testamento nos indica la promesa de Dios, el Mesías prometido. Ahí vamos a entrar más después. Pero tenemos que entender que el Nuevo Testamento es la única regla de gobierno y disciplina para nuestra vida. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra viene corrección, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han sentido que cuando usted lea la palabra hay momentos que usted ha indicado y usted está indicando corrección en la vida. Te está dando dirección. No solamente corrección, dirección. Y es ahí donde tenemos. La iglesia ha adoptado la siguiente declaración de fe como estándar oficial de la doctrina, la iglesia de Dios. Nosotros creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido ¿de quién? María era virgen, era su mamá, que fue crucificado, fue sepultado y resucitó ¿qué? Entre los muertos. Y ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Cuando usted clama a Abba Padre, Él está intercediendo por usted. Cuando usted pide ayuda, Él está intercediendo por usted. Cuando usted llora y usted se siente solo y usted empieza a orar, Él está intercediendo por usted. Él está dando dirección. No sé cuántos de ustedes han pasado fracasos en la vida o momentos de disolución, pero cuando usted ora, el Señor empieza a cambiar. Mire, yo he orado, hermano, esta semana como nunca. ¿Y sabe qué? Si yo no oro, Dios no me sostiene. Porque el mundo no me va a sostener. Pero el poder de la oración sí me va a sostener. Y ese es el que me sostiene. Ese es el alimento diario mío. Si no es por ese alimento, el alimento físico no me va a ayudar a mucho. Pero el alimento espiritual es esencial en nuestra vida. Yo quiero recalcar algo aquí esta noche. Busquemos más a Dios.
Busquemos más su dirección. Indaguemos su palabra. Oremos más y preocupémonos menos. ¿Sabe por qué nos preocupamos mucho? Porque no oramos. Hello. Nos preocupamos demasiado porque no oramos. Yo estaba tan preocupado que cuando yo llegué al aeropuerto, la preocupación se fue. Porque el único que me sostiene en el aire es Él. Hello. Cuando ese avión arrancó y usted está en el aire, quien lo sostiene es Dios. Hello. Cuando usted aterriza, quien lo sostiene es Dios. Amén. Cuando usted llega al parqueo, quien lo sostiene es Dios. Cuando usted no tiene dinero, quien lo sostiene es Dios. Cuando usted no tiene ni para el pago del carro, quien lo sostiene es Dios. Cuando sus amistades se van y sus amigos, quien lo sostiene es Dios. Hasta los enemigos sostiene Dios. Hello. Porque Dios es poderoso. Entonces hay poder en la oración. A eso es lo que quiero indicar. El poder de nosotros, indicado para Dios o de Dios para nosotros, es el poder de la oración. Es ahí donde nosotros entendemos nuestra fe. Él es el que ascendió al cielo y hoy está a la diestra del Padre como nuestro intercedor. Que todos hemos pecado, porque todos hemos sido pecadores en un punto de vista. Y hay personas que todavía siguen pecando, pero Dios es justo. Déjame decirle, la sangre de Cristo nos cubre. Déjame decirle, gracias a Dios por su sangre preciosa. Por eso es que nosotros no podemos seguir en el mismo pecado y haciendo lo mismo si decimos que nos perdone y estamos haciendo. Pero nosotros tenemos esa declaración de fe, que todos han pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios y que el arrepentimiento es ordenado. Sin arrepentimiento no hay perdón. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes le han pedido perdón a alguien cuando usted ha ofendido? Oh, no lo diga ahí. O usted está esperando que lo perdonen. O usted está esperando que le hablen a usted para usted perdonar. No. Usted no tiene que esperar que nadie le hable para perdonar. Usted tiene que perdonar. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Nosotros no podemos andar resentidos el uno con el otro. O acordándonos que fulano con sultano. No, tenemos que salir de ese rencor. Tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y es necesario para el perdón de los pecados. Nadie va a entrar al cielo si no es perdonado o no perdonó. Pero estamos equivocados que todos piensan que todos van para el cielo, ¿no? Si nosotros no perdonamos y no somos perdonados, nosotros no vamos a ir para el cielo. Tenemos que aclarar eso con Dios antes. Y creo que ese ha sido un proceso en nuestra vida espiritual a través de que el Señor nos va cambiándonos a nosotros. Vamos alimentando de su palabra. ¿Qué viene? La convicción del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el trabajo del Espíritu Santo. No de juzgar, pero el cambio del Espíritu Santo es obrar en nosotros. Y Él va cambiando en la manera que nosotros vemos nuestras cosas. No sé cuántos de ustedes han tenido una prueba esta semana. Pero déjeme decirle, hermano, a aquellos que lo están viendo. No hay duda que si usted le da esa prueba a Dios, Dios la va a cambiar. Pero usted no la va a cambiar. Usted y yo no la va a cambiar. Pero si usted se la deja a Dios, Dios la va a cambiar. Amén. Eso es lo que pasó conmigo hace 48 horas. Porque hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido morir por Cristo. Y esta carne tiene que morir. Este viejo hombre tiene que morir. Y dejárselo a Dios. Cuando hay un problema en la casa, déjaselo a Dios. Cuando hay un malentendido entre parejas, déjaselo a Dios. Cuando tus hijos no te escuchen, déjaselo a Dios. Porque usted ya hizo todo, ya usted hizo el plan A, B, C, D. Hay gente que tiene, hasta la Z tiene planes. No sé cuántos de ustedes tienen planes para salir este año, pero usted no va a salir. No, no diga eso. Y a veces tenemos planes, pero los planes de nosotros son diferentes. A veces dice, sus planes son diferentes. Porque sus pensamientos son más altos. Nosotros llegamos a un momento a pensar de nosotros mismos hasta dónde vamos a llegar. Pero Dios nos ha dado la capacidad de confiar en Él. Y Él nos va a llevar de su mano diestra, de su diestra. Y cuando nosotros dejamos caminar con Dios, ¿sabe lo que pasa? Las bendiciones están ahí. Estamos viendo las bendiciones una tras de otra cuando el enemigo quería parar nuestra alabanza. Es ahí donde tenemos que confiar en el Señor. Hermanos, este año confíen más en el Señor. Confíen que la justificación y la regeneración del nuevo nacimiento son parte
compromiso de los propios doctrinales de la Iglesia de Dios. Que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Que el bautismo con el Espíritu Santo se cuente de la limpieza del corazón. El bautismo del Espíritu Santo es bien esencial en cada cristiano. Aquellos que no han recibido o no sienten la presencia del Espíritu Santo, tienen que abrir su corazón. Porque Dios vive en usted. Cuando usted siente la presencia del Espíritu Santo es cuando empieza ya a alinear su vida. Ya no es usted, el mismo Espíritu Santo le da y lo guía. Y es ahí donde usted tiene que dar ese espacio de santidad. Por eso es que la santidad es la norma de vida de nuestra vida. ¿Sabe qué? Cuando el Espíritu Santo nos confiesa y dice, no haga eso, ya usted sabe que no tiene que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la convicción del Espíritu Santo? Real. Nadie ha tenido un encontramiento con el Espíritu Santo. No le ha dicho, ay, no diga eso. No, solo yo. Solo yo. No sé si estoy hablando aquí mucho yo. Porque yo he tenido experiencia del Espíritu Santo cuando me ha dicho, deja eso, no le hagas eso. Hey, eso es mucho. Hey, cuidado con ese chisme, cuidado, te pasa. Dijiste mucho. No, porque tú me das a mí. Pero esa es la parte de la santidad que viene en nuestras vidas, a través de la convicción de nuestras vidas. Y es ahí la purificación que entra. No le voy a decir que nosotros vamos a ser puros de la noche a la mañana, pero estamos ¿qué? En el proceso. Hay personas que viven nada más de lo que otros dicen. Tengan cuidado. Que es ahí donde se desune. Es ahí donde, ¿sabe lo que hace el enemigo? Es desunir la iglesia. Lo que Dios está formando. Hello. Hay personas que viven más en la vida de otros que en la vida de ellos. Y esa es la manera que el enemigo lo usa. Hello. ¿Por qué yo hablo de estos temas? Porque son reales. Cuando usted habla y alguien está hablando del pastor, usted viene y me dice a mí. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde hay unidad. Porque esa persona tiene que ser corregida. Por eso es que cuando somos cristianos tenemos que ser y amarnos el uno al otro. No andar de envidia en envidia o de desencanto en desencanto. Ahora, el hablar en lenguas, como el Espíritu dirige a la persona, eso es lo que hay de su unión. ¿Entienden? Cuando un pueblo es unido, no hay desunión. Cuando un pueblo es unido, eso es lo que hace el enemigo. Entra y se filtra. Este domingo cuando yo estaba predicando, eso me lo mostró el Señor. Por eso es que la iglesia se divide. Porque el conocimiento del hombre ha llegado hasta cierto punto. No hay convicción. Hay personas que se sientan y escuchan y están en el proceso. No para que las juzguemos, pero Dios tiene que cambiar. Pero no tienen el temor de Dios. Y es ahí donde tenemos que ser unidos con Dios. El bautismo en agua por inmersión, que todos que son arrepentidos deben ser bautizados en el nombre del Padre. El bautismo, estamos hablando del bautismo más adelante. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que ser bautizados. Cuando somos bautizados, nosotros no tenemos la autoridad. Dios nos da la autoridad. La autoridad es Dios. Cuando uno bautiza, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Trinidad. Que la sanidad divina es provista para todos de pasión, en la cena del Señor. La cena del Señor es otro tema que vamos a tener más adelante, y el oratorio de los pies de los santos. Eso es algo que vamos a tocar después. En la segunda venida de Jesús antes del milenio primero y resucitar a los justos muertos, Él va a arrebatar a los santos vivos. Por eso es que tenemos que orar más. Cuando Cristo regrese por su iglesia, muchos se van a quedar. No todo el que diga yo hice esto por ti, o yo hice esta obra por ti, va a entrar a los cielos. Son muchos, por eso hay que orar más, hay que pedirle a Dios el temor de Él. La resurrección corporal, vida eterna para los justos y el castigo eterno para los inicuos. Va a haber castigo. Por eso que cuando Él venga, Él va a venir con justicia, va a juzgar, no nosotros.
Es Dios, el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Nosotros no tenemos palabra para juzgar, pero Dios es el que va a juzgar, no nosotros. Por eso es que cuando venga el juicio, esa parte le toca a Dios y tenemos que estar preparados como iglesia. No ignorando el castigo eterno, porque es castigo eterno. ¿Cuál es el castigo? ¿Alguien sabe? Cuando hablamos del castigo eterno, ¿de qué estamos hablando? Todo el mundo lo sabe. El mismo infierno. Ese es el castigo eterno. El infierno. Es real. Y es ahí donde vamos a entender que esa es la integridad que el Señor busca de cada uno de nosotros. La denominación, vamos a hablar un poquito de la denominación y los compromisos doctrinales. The doctrine, the compromise, the doctrine. No. Vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Alguien tiene idea de lo que es el arrepentimiento? A ver, ¿nadie? Cuando El arrepentimiento. uno hace algo malo y uno confiesa ante Dios y dice, Señor, no lo voy a volver a hacer. Dios escucha ese corazón contrito y humillado, que uno está arrepentido de su error, de su pecado que ha cometido, y con tal de tratar de no hacerlo más. Muy buena observación. ¿Alguien más? Es un sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. Muy bueno. Que hasta cierto punto da vergüenza y que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué ustedes creen que nos lleva al arrepentimiento realmente? La culpabilidad. Ok, sí. Bueno, cuando uno camina en las cosas de Dios, a veces es la presencia de Dios que nos lleva a pedir perdón al prójimo y a reconciliarlos con Dios. Marcos 1:15. Ok. Entonces la presencia de Dios nos lleva realmente a hacer las cosas bien, a una pedir convicción. perdón. Ok. El arrepentimiento. Ok. Llevar una carga que no es suya y algo que usted ha hecho, se siente culpable, ¿verdad? Dice en la palabra, ¿verdad? En Juan, ¿verdad? En Marcos, perdón, 1:15. Dice que diciendo en el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. Y el reino de Dios que se acerca. O sea, ese es parte del texto que estamos viendo ahí. Es como decir, es un llamamiento de atención. Cristo viene, el tiempo se acerca. Y el tiempo que se acerca en ese tiempo es una palabra de hace miles de años. Y en el contexto realmente nos da una antesala de lo que viene. Un anuncio de lo que va a suceder. Por eso es que el Señor, la ira del Señor es tan paciente. La ira del Señor todavía es buena. No se ha enojado. Dios no se ha enojado todavía con nosotros. ¿Sabe por qué? La ira de Dios, ¿por qué no está todavía la ira de Dios con el hombre? ¿Por qué creen que la ira de Dios no está todavía? La hay, pero no hay una ira para terminar el mundo todavía. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no a lo mejor, quiere que nos arrepintamos, que como hay una parte de la Biblia que dice que si nosotros miráramos al cielo y oráramos y nos pidiéramos perdón y nos arrepintiéramos, Él mirara sus ojos hacia nosotros. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Quién la tiene? Puede leer. Segunda de Crónicas 7:14. La puede leer usted también ahí, hermana, si la tiene. Ya que está hablando de ese tema. Ahí la tiene. No lo tengo, pero la leí esta semana. Okay. Pero también, pastor, ahí la ira de Dios no está al tope, porque también tenemos intercesor que está abogando por nosotros, por lo que creemos en Dios, y por algunos cuantos es que está ese intercesor que todavía
Dios Padre no derrama su ira sobre la tierra. Ok. Bien. Tienen ahí 2 Crónicas 7:14. Second Chronicles. Amén. Dígame. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es lento para la ira. Todavía, y ese es en el Viejo Testamento, a Israel está hablando, en ese tiempo, donde el pecado de Israel era por todo Babilonia. Pero estamos viviendo en los tiempos de Sodoma y Gomorra todavía. Empezó, o sea, el mundo no ha cambiado, el que cambia es uno. El mundo no va a cambiar, pero uno es el que tiene que cambiar. Pero la ira del Señor es tan justa todavía porque Él está esperando que su pueblo cambie, que se arrepienta. Ahora, aquellos que cambiaron y están cambiando también hay que justificar. Tenemos que tener cuidado porque, como dice, el tiempo se acerca. Arrepentidos y creer en el Evangelio. No solamente vamos a arrepentirnos, sino creer en su palabra. Porque el arrepentirse es cualquiera se arrepienta, pero creer en Él, creer en su palabra, creer en su doctrina, creer en sus estatutos. Porque eso es lo que nos va a conservar hasta el día del juicio. El caminar en el temor de Dios, caminar en su temor. ¿Cuál es el temor de Dios? Saber que lo que para Dios a Dios no le gusta, tenemos que mejorarlo. Y podemos hacer mejores personas todos los días, ¿verdad? No vamos a ser perfectos, pero podemos caminar en victoria. Amén. Esa es parte, Lucas 13:3. Estamos hablando de una área que es el arrepentimiento. Y es algo, un punto, que aquellos que no conocen a Dios y aquellos que conocen a Dios, no vamos a justificar el pecado como una forma de excusa. No, es que no lo sabía, porque ese es el conocimiento de la palabra de Dios que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros corazones. Dice, yo os digo, no antes, sino os arrepentís, todos parecéis igualmente. Tenemos que arrepentirnos realmente, porque sin el perdón de Él vamos a padecer eternamente. Vamos a ser castigados eternamente. Y vamos a ser castigados en el fuego, que es el mismo infierno. Por eso tiene que haber no justificación, tiene que haber ¿qué? Tiene que ser arrepentido. No podemos justificar el pecado. No podemos justificar lo que hacemos. Porque a Dios no le agrada. Nosotros podemos justificarlo con otra persona. Cuando usted ofende a un hermano, miren, lo vamos a justificar. Pero que usted no se haya arrepentido de verdad, ya es otra cosa. Ya eso le encarga a Dios. Y eso, por eso es que vamos a ser juzgados. Porque Dios conoce el corazón.